Ok, el perfeccionismo no solamente está arruinando tu puntaje en exámenes de residencia, sino que además está dañando tu salud mental. Te está exponiendo a sufrir trastornos psicológicos graves y además que está evitando que alcances tu máximo potencial como profesional por buscar esa perfección. Este es un rasgo de personalidad que viene y se va formando incluso desde nuestra infancia y sin darnos cuenta afecta una gran parte de nuestra vida. Si no lo resolvemos pronto puede afectar a gran parte de nuestros proyectos personales y por eso hay que resolverlo cuanto antes. Y es que nadie lo cubre porque nadie sabe del tema, porque la mayoría que habla de aprendizaje y de este ámbito están fuera del ámbito psicológico. Vamos, un economista no tiene herramientas para hablarte de psicología y aprendizaje, por ejemplo. A ver, este video es para vos específicamente si estás sintiendo que deberías estar estudiando más, pero no lo estás haciendo por alguna razón. Además, si pensás que si no logras pasar tu examen de residencia casi que tu futuro se acaba. O también si te pasa que te culpabilizás cuando cometes un error y te sentís casi un fracasado cuando simplemente no respondiste unas cuantas preguntas, pero te sentís muy mal al respecto. Y también si te pasa que te comparas excesivamente con los demás y si no sabes qué es excesivamente probablemente ya estés en ese punto. Y además este video es muy para vos y cuando sacas un mal puntaje en un simulacro por ejemplo te sentís un mal profesional, incluso una mala persona porque no estás rindiendo como deberías. Básicamente que confundís un resultado con tu identidad como persona y eso te afecta mucho. Si alguna de estas características te describe entonces este video te va a ayudar muchísimo. Porque acá no solamente vamos a hablar de la parte clínica del perfeccionismo desde el punto de vista de la psicología, sino de los tratamientos más adecuados y estándares basados en evidencia científica para solucionarlo. Vamos a descubrir las dimensiones del perfeccionismo, la etiología o la base del perfeccionismo, vamos a descubrir los diferentes tipos de perfeccionismo adaptativo y desadaptativo y cómo están influyendo en tu día a día y vamos a aprender específicamente diferentes estrategias de reestructuración cognitiva para que podamos superar el perfeccionismo de forma adecuada progresivamente. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Y si por alguna razón no sabes quién soy, hola, mi nombre es Mario Bühler, soy tesista de licenciatura en psicología, tengo una internship en investigación en neurociencias cognitivas, además tengo una diplomatura en neurociencias cognitivas y psicología perceptual y además llevo poco más de 4 años enseñando estrategias de aprendizaje de alto rendimiento para profesionales y estudiantes. En el último tiempo nos estamos dedicando a ayudar a médicos a implementar estas estrategias de aprendizaje de alto rendimiento para que logren pasar a residencia. Así que si este es tu caso, estás en el canal correcto y vamos a aprender mucha ciencia para ayudarte a conseguirlo. Así que dicho esto, ¿por qué no iniciamos con el video de hoy? Vamos a comenzar por la parte clínica del perfeccionismo. ¿Sí? Hay que entender que el perfeccionismo en general tiene que ver con dos características centrales. Primero, estándares excesivamente altos. Tenemos estándares para nosotros, formas en las cuales nosotros evaluamos o niveles a los cuales nosotros nos gustaría llegar en nuestro rendimiento que son excesivamente altos, muy elevados, muy difíciles de conseguir. Pero hay otra cosa central acá que tiene que ver con la evaluación del desempeño, ¿sí? Y que ya sea nuestro desempeño propio o el desempeño de otro, porque podemos ser perfeccionistas con otro, es decir, ser demasiado exigentes o perfeccionistas con otras personas también, no solamente con nosotros, pero además de esto evaluamos ese desempeño de nosotros o de otros de forma estricta. Entonces tenemos altos estándares y nuestro desempeño lo evaluamos de manera muy estricta en base a esos estándares que muchas veces son inalcanzables por la forma en la cual los estamos planteando. Esto, que sería como la definición del perfeccionismo a buenas y primeras, o sea, una definición bastante rápida, ya la vamos a profundizar, involucra que tenemos que hablar de tres cosas. Una parte que tiene que ver con las dimensiones del perfeccionismo, otra parte que tiene que ver con los tipos del perfeccionismo y luego vamos a tratar de evaluar la etiología para que entendamos no solamente cómo luego solucionarla en la parte del tratamiento, sino también que entendamos cómo poder evitarla, por ejemplo, en nuestros hijos o si les gusta la parte pediátrica también con dar ciertas ayudas para que no vayan por ese lado, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría que cubramos un poquitito todas estas cosas. Primero, dimensiones o clasificación del perfeccionismo, es decir, ¿dónde podemos ser perfeccionistas? ¿O cómo sería el perfeccionismo? Primero, tenemos el perfeccionismo autoorientado, es decir, cuando nosotros mismos, o sea, nosotros mismos somos los perfeccionistas. El perfeccionismo va hacia nosotros mismos. Es decir, vos tenés estándares excesivamente altos sobre vos mismo y tenés esta crítica muy fuerte y estricta hacia vos mismo. Pero luego están los estándares o el perfeccionismo, la dimensión hacia los demás. Es decir, cuando tenemos exigencia, ¿sí?,
estándares exigentes, muy exigentes, más una crítica hacia los demás. Es decir, que exigimos un nivel de perfeccionismo muy alto hacia otras personas, pero quizás no tanto hacia nosotros mismos. Y por último tenemos el socialmente prescripto. ¿A qué me refiero con el socialmente prescripto? Donde nosotros, ¿sí?, nuestro pensamiento va a hacer que los otros nos exigen un montón, ¿sí? Yo pienso que los otros me van a exigir y me van a exigir y me van a exigir, cuando en realidad esto es solamente un pensamiento, no es la realidad en sí. No se olviden que todos nuestros pensamientos van a ser o van a exigir ser tomados en serio, pero muy pocos se lo van a merecer. Y este es uno de esos pensamientos que va a recontra exigir ser tomado en serio, que los otros me exigen demasiado y por lo tanto tengo que estar a un nivel altísimo, cuando en realidad es un pensamiento, ¿sí? Y esto genera que nosotros estemos buscando esa perfección y pensando que si no obtenemos esa perfección, los otros nos van a juzgar, nos van a tratar mal, nos van a invalidar, cuando puede ser y por lo general no es cierto. Esas son las dimensiones, es decir, son las formas en las cuales podemos ser perfeccionistas. Ahora, en cuanto a los tipos de perfeccionismo, podríamos decir que hay dos tipos, un tipo adaptativo y un tipo desadaptativo. El tipo adaptativo es cuando los altos estándares están combinados con buenos niveles de evaluación de tus propias habilidades y hacen que básicamente el que vos te exijas sea saludable para vos y te ayuda a tener un alto rendimiento. Pero hay un punto en el cual el perfeccionismo se vuelve desadaptativo y termina disminuyendo más que aumentar tu rendimiento, y eso es lo que me gustaría que discutamos ahora. El perfeccionismo desadaptativo incluye dos cosas, una cosa que es buena y luego hay otra cosa que la hace mala, por así decirlo. Primero, estándares personales altos, ¿sí? Quiero ser un especialista, no solamente un médico general. Y no solamente quiero ser un especialista, sino que quiero ser un subespecialista. Y además quiero tal o cual cosa. Tengo unos estándares altos. Ok, cool. Eso, por sí solo, está relacionado con emociones positivas, es decir, con sentirte efectivamente mucho mejor. Pero hay un punto en el cual la vaina no se vuelve tan buena y se empeora. ¿Y cuál es esa? Cuando estos estándares personales altos se combinan con unas preocupaciones evaluativas desadaptativas, ¿sí? Nos preocupamos por las evaluaciones que nosotros nos vamos a hacer o nos van a hacer de forma desadaptativa. Esto tiene que ver principalmente con un miedo excesivo a errores, un miedo a equivocarte que te cuesta muchísimo. Esto pasa mucho con los médicos que ni siquiera quieren hacer simulacros porque tienen miedo al resultado y para no ver ese resultado no lo hacen. Lo escucho muchísimo en las entrevistas de admisión que tenemos y lo escuchan mis expertos, mis especialistas en diagnóstico para admisiones en nuestros programas. No hacen simulacros por miedo al resultado. Un miedo excesivo a cometer errores, a que les vaya mal y por lo tanto no tienen una noción de qué tan mal o de qué tan bien están. Esta es una característica perfeccionista y es una preocupación excesiva por un mal desempeño. Segundo, sensibilidad a la crítica, también lo hemos visto. Evidentemente, cuando algo no te sale bien y hay una crítica o hay una evaluación de que hay lo que puedes hacer mejor, el nivel de sensibilidad que experimentas va a determinar cómo te sentís, va a determinar las cosas que vas a hacer para tratar de solucionarlo o no, y va a determinar un montón de conductas que vas a ejecutar. Cuando tenemos alta sensibilidad a la crítica, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a huirle a esa crítica o no la vamos a escuchar y por lo tanto no va a ser productiva. Y otra cosa es la autoevaluación negativa constante. Sos tonto, no sos capaz, lo haces mal, todo el tiempo evaluándote negativamente. Este tipo de cosas combinadas con los estándares excesivamente altos hacen que el nivel de perfeccionismo termine siendo cosas bastante malas a nuestra salud mental. Esto al final ha encontrado que tiene correlación, les voy a dejar los papers, los artículos científicos en la descripción, con diferentes trastornos y estados psicológicos emocionales. Primero, depresión. Correlación fuertísima con depresión. Las personas que tienen estas preocupaciones evaluativas desadaptativas acompañadas con estos estándares personales altos terminan sufriendo mayor depresión, mayor ansiedad social y trastornos de la conducta alimenticia también. Y eso termina generando otros problemas y otros problemas y otros problemas. Y esto, bueno, básicamente tiene que ver porque ante esos estándares altos
lo que hacemos es estamos preocupados porque nos vaya mal, en vez de estar preocupados por hacer las cosas correctas de la forma más eficiente posible y enfocarnos en el proceso. Por eso yo siempre les digo, no se enfoquen en el resultado al principio, enfóquense en el proceso, en volverse buenos en las habilidades que los van a ayudar a conseguir el objetivo. Si te enfocas solamente en el objetivo y no en las habilidades, estás destinado al fracaso. Entonces, siempre es importante al principio enfocarte mucho más en el proceso, en desarrollar habilidades, en entender bien cómo hacer las cosas que te van a llevar a tener mejores resultados y no tanto simplemente en el resultado en sí. Hay estudios que muestran cómo básicamente los estudiantes que se enfocan mucho más en el resultado, en el rendimiento académico, sacan peores calificaciones que aquellos que se enfocan en aprender estratégicamente y comprender esa información. Entonces es importante no enfocarnos tanto en el resultado, sino en el proceso si queremos hacer las vainas bien. Ahora bien, hay otras dos características que son variables mediadoras. Las variables mediadoras son básicamente bastante complejo explicarlo en un video de YouTube. Una variable que media la relación entre otras dos variables. Por ejemplo, vos tenés una variable que está relacionada con la otra variable, pero esta relación de acá está mediada por otra variable y hace que esta relación sea mayor, menor o diferente. Y eso tiene que ver con estas dos variables que vamos a descubrir ahora. Primero, ocultación de información personal negativa. Y aquí dejé la cita textual de lo que hemos visto para que lo podamos transmitir mucho mejor. Y básicamente dice que la ocultación de información personal negativa, es decir, ocultar aquellos datos que muestran que los resultados no te están yendo como te gustarían. Ignorar algún simulacro, ignorar algún puntaje, ignorar datos desfavorecedores, pero que te podrían ser una señal de alarma para darte cuenta que algo no está funcionando bien. Eso, vamos a ver si se ve aquí, ahí está, correlaciona con un aumento en las preocupaciones evaluativas desadaptativas, ¿sí? Esto, lo cual hace que todo esto se exacerbe muchísimo más. Es decir, mientras más ocultas información negativa, es probable que más ocurra que estés preocupado o que tengas preocupaciones evaluativas desadaptativas. Entonces te estés preocupando por tu evaluación, te estés preocupando por tu desempeño, preocupándote por tu desempeño y nunca ocuparte por tu desempeño. Y otro lado, otra variable que es muy importante tiene que ver con una autoestima dependiente del logro o lo que se llama autoestima contingente. Y básicamente lo que encontramos en estas investigaciones es que la autoestima contingente, es decir, que tu autoestima, que tu valor personal, que tu valor como persona dependa de un logro, que te consideres que sos más porque sos un residente. Eso es confundir tu autoestima con un logro. Lo que hace es mediar completamente la relación entre los estándares personales puros y la psicopatología. Es decir, que el que vos confundas tu identidad con un resultado hace que esos estándares altos que te hayas puesto se puedan volver en cierta medida psicopatológicos y que eso genere dificultades a nivel de adaptación y dificultades a nivel de trastornos emocionales. Por lo tanto es esencial, y cuando digo esencial digo mucho, muy importante, que nunca confundamos quiénes somos con nuestros resultados. Una mala calificación no determina tu identidad como persona ni tu valor como persona. Y lo repito, una mala calificación jamás va a determinar tu identidad ni tu valor como persona. Es simplemente una calificación, una pequeña cosa en todo el proceso de tu carrera. Así que hay que darle esa importancia pequeña. Podemos hacer un montón de vainas para que eso sea el mejor resultado posible y sacar puntajes excelentes, y a eso me dedico. Pero veámoslo en contexto. Es una pequeña parte en toda tu carrera. Siempre hay que ver las cosas en contexto. Entendiendo eso, nuestro siguiente punto a cubrir tiene que ver centralmente con lo relacionado a la etiología, pero antes de eso necesito que ustedes entiendan las consecuencias negativas de seguir en este proceso. Número 1 es el daño de nuestro autoconcepto, ¿sí? A ver, cuando en nuestra infancia tenemos experiencias infantiles de invalidación, que esto es bastante común, si no sacas un buen puntaje te invalidan, no sos bueno si no sacas una buena calificación. Todas estas experiencias de invalidación infantil por quizás padres muy exigentes generan, por ejemplo, que nosotros pensemos que si no
que no estamos cumpliendo, que constantemente no estamos cumpliendo expectativas de los otros. Es como pensar todo el tiempo, no soy lo suficientemente bueno para los otros. Las otras personas me exigen más y necesitan que haga más y necesitan que sea más y no basta que sea médico, no basta que sea especialista, no basta que sea subespecialista, no basta nada, porque siempre me exigen más y las expectativas que tienen los demás de mí están por encima de donde yo soy, y este pensamiento termina dañando un montón y es un pensamiento generado por este perfeccionismo. Segundo, depresión. Al final hay una correlación bastante fuerte entre los niveles de depresión y lo que son el perfeccionismo socialmente prescripto, es decir, la creencia de que los otros te exigen demasiado y que tenés que cumplir con los otros. Además, esto genera desesperanza. No tengo ganas de volver a intentarlo. ¿Para qué voy a sentarme a estudiar de nuevo? ¿Para qué lo intento si evidentemente no lo he conseguido? Y este es básicamente un efecto de este perfeccionismo, de tener estándares tan altos y no conciliarlos con la realidad, y luego hace que todo eso te diga para qué lo voy a intentar. Si no consigo esto no vale la pena. Y lo termino dejando para después, lo termino dejando para después, y así lo termino abandonando. Porque queremos algo perfecto y nos olvidamos de hacer algo hecho, porque hecho es mejor que perfecto. Ahora, hay una tercera característica, aquí lo pueden leer, y es muy preocupante, y hay una correlación entre niveles altos de perfeccionismo desadaptativo y esta consecuencia, y realmente esto también está muy correlacionado con el perfeccionismo socialmente prescripto, que tiene que ver con la crianza. Así que, si sos un médico que además sos padre, mucho cuidado con esta parte, con qué tipo de perfeccionismo estamos inculcando en nuestros hijos a través de, por ahí, la forma en la cual los criamos. Sí, esto no es una cuenta de psicología para hablar un montón sobre este tipo de cosas, pero un alerta, un pequeño mensaje es algo importante. Y quiero que entiendan lo siguiente, ¿por qué está correlacionado con esto? Hay diferentes variables que hacen que correlacione mucho más con este fenómeno. Y son, número uno, la autocrítica extrema, constantemente criticarte y criticarte y criticarte. Número 2, la sensación de fracaso, que tengo unos estándares excesivamente altos y no puedo hacer las cosas que tengo que hacer para cumplir esos estándares excesivamente altos. ¿Sabes qué? Siempre me voy a sentir que no soy lo suficiente, que estoy fallando, que estoy fallando, que estoy fallando. Y por último, la creencia de que los demás tienen expectativas inalcanzables de mí, ¿sí? Y eso hace que diga, ok, nunca voy a poder conseguir lo que los demás esperan de mí. Y eso es agotador, frustrante y cansador. Y esto evidentemente va a generar una carga emocional muy abrumadora como para que una persona pueda mantener una salud mental. Además de eso, menos grave es la generación de ansiedad. ¿Por qué? Porque vamos a tener una tendencia a una rumiación y a una anticipación de errores. Todo el tiempo vamos a estar pensando que nos vamos a equivocar y que nos vamos a equivocar y que nos vamos a equivocar. Y eso genera una hiperactividad emocional. A ver, la ansiedad se puede considerar como una preparación, o el estrés se puede considerar como una preparación ante una lucha o huida por un estímulo que amenaza nuestra vida. Cuando el estrés es mantenido en el tiempo y se dan ciertas características extras, se puede convertir en ansiedad. Y la ansiedad básicamente es estar hiperactivados emocionalmente, todo el tiempo en lucha o huida, todo el tiempo preparados para que pase algo. Y comenzamos a experimentar latidos en el pecho muy fuertes y otra sintomatología que tiene que ver con estar todo el tiempo hiperactivados emocionalmente. Y esto también es causado por este perfeccionismo desadaptativo. En cuanto a la etiología del perfeccionismo, podríamos clasificarla en tres particulares. Primero, a nivel de familia, es decir, en la infancia las expectativas parentales específicamente rígidas, el que sí o sí tienen que cumplir tal o cual cosa, el que teníamos que sacar ciertas calificaciones y si no, no éramos lo suficientemente buenos, y si sacábamos 90 sobre 100, ¿por qué no 100? O si sacabas 80, ¿por qué no 90? Si sacabas 90, ¿por qué no 100? Y si sacabas 100, ah bueno, ese es tu trabajo. Todo este tipo de expectativas parentales ultra rígidas, ultra difíciles, terminan haciendo que nosotros nos inclinemos por el perfeccionismo. Segunda, a nivel sociocultural, tanto la sociedad como el entorno académico, y esto ustedes son testigos y probablemente lo pueden contar, lo podemos contar entre todos, es que el entorno académico tiene ciertas demandas excesivamente altas que nos generan la creencia ante esta repetición y esta repetición de que nuestro valor personal depende del éxito, cuando nada más lejos de la realidad. Nuestro valor personal es una cosa, el éxito es otra. Sí hay algún tipo de relación, pero no es igual, no es una relación completa en que mientras más éxito tenés, más vales como persona, para nada. Pero
todas estas exigencias de la sociedad y de los estándares académicos hacen que lo confundamos, y esto no es así. Y por último, otra etiología puede ser de los procesos cognitivos y de personalidad. Nosotros tenemos ciertos patrones de pensamiento ultra persistentes que se mantienen en nuestra mente, y generan este fenómeno perfeccionista. Uno de ellos es la rumiación, estar constantemente rumiando sobre las cosas que pasaron, de por qué hice esto, por qué no hice lo otro, por qué no lo hice, por qué no lo logré, y si hubiera hecho esto, hubiese hecho lo otro, y me hubiera ido mejor así, así, así. Y rumiamos y le metemos y nos damos manija básicamente, ¿sí? Otra característica es la visión de túnel. Solamente veo eso, solamente quiero eso, solamente lo quiero de esa manera. Y se me olvidan todas las otras alternativas que tengo para poder conseguir ese objetivo. Solo veo eso, no me sirve. Es otra característica perfeccionista. Preocupación por juicio de otros. Constantemente estoy preocupado por lo que otros van a decir, por cómo otros me van a juzgar, por lo que otros van a decir de las cosas que yo estoy pensando, de las cosas que estoy sintiendo, de mi propio rendimiento, de que si apruebo el examen o no, de que si saco X o Y puntaje en el simulacro. Todo el tiempo estoy preocupado por el juicio, por la calificación de otros. Luego, todo o nada. O apruebo o soy un boludo. O apruebo o me voy a mantener como médico general toda la vida. Todo o nada. Pensamientos de o es esto o esto. No hay intermedios, no hay crisis. Pensamiento perfeccionista. Hay que evitarlo. Y después los debería. Debería haber estudiado más. Debería haber iniciado más temprano. Debería haber sacado mayor puntaje. Debería haber hecho más preguntas. Debería. Estos pensamientos también son hiper perfeccionista y corresponden a estos patrones de pensamiento persistente. Siempre debería. Y hay que evitarlos a toda costa. Deberían evitarlos a toda costa. Bien, entendiendo que la etiología tiene que ver con una parte de la crianza, una parte sociocultural y una parte cognitiva y psicológica que tiene una parte subyacente biológica, pero no las vamos a saltear porque si no este video va a durar 47 horas, podríamos pasar a la parte que ustedes están esperando y es la más divertida, que es la parte del tratamiento. Hay tres características centrales en el tratamiento. Una que tiene que ver con la reestructuración cognitiva a nivel cognitivo, una que tiene que ver con la realización de metas a nivel conductual y por último una que tiene que ver con la regulación de la autocrítica, y esto tiene que ver más con la parte emocional. Vamos una por una para poder evaluarlas todas. En cuanto a la reestructuración cognitiva, tenemos que considerar que existen dos tipos de pensamientos: los pensamientos rígidos y dicotómicos, que ambos son perfeccionistas. Un pensamiento rígido puede ser: no me puedo equivocar ni en una sola pregunta, no lo debo hacer, tengo que hacerlo todo correcto. Y un pensamiento menos perfeccionista sería: el error me va a llevar al aprendizaje, así que no está mal equivocarme porque estoy aprendiendo, o no está mal equivocarme siempre y cuando esté aprendiendo algo. Después, dicotómicos: o apruebo o soy un fracaso total y un mono bonobo es más inteligente que yo, o todo o nada. Eso es un pensamiento dicotómico. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo cambiar? Ok, si no apruebo, igual he aprendido tal o cual cosa y puedo hacer tal o cual cosa para conseguir tal o cual resultado y eventualmente conseguir tal o cual resultado. Cambiar el pensamiento de todo o nada. Buscar alternativas. Después, la parte, porque tenemos una parte que tiene que ser de tipos de pensamientos y otra parte que tiene que ver con la mentalidad, con el mindset. Y relacionado con el mindset, primero vamos a hablar sobre una comparación excesiva que tenemos, ¿sí? ¿Qué pasa? Sucede lo siguiente: si yo, por ejemplo, tengo un 70%, en vez de compararme conmigo mismo y siempre estar subiendo progresivamente, lo que hago es o me comparo con alguien que está mejor o me comparo con alguien que está peor. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Cuál es la característica, la dificultad de eso? Que me voy a tirar para atrás porque digo: ah, bueno, estoy muy bien, entonces me relajo. O me voy a tirar para atrás porque digo, total, no lo voy a conseguir si este tipo está mucho más adelante que yo y tenemos el mismo esfuerzo. Y lo que pasa es que cualquiera de los dos, al compararme con otros, me tira para abajo. Por eso es que yo me tengo que comparar siempre conmigo mismo. Después, lo que les he dicho anteriormente, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que el valor personal no está directamente correlacionado con el rendimiento académico. El que ustedes saquen una mala calificación no les resta valor como personas. Un examen no les resta valor como personas. Véanlo como lo que es: simplemente un examen. Después tiene que ver con la fijación de metas realistas, ¿sí? Si ustedes quieren disminuir el perfeccionismo, les recomiendo utilizar estrategias como los objetivos SMART o
las estrategias WOOP para fijarse objetivos que realmente puedan conseguir y no cualquier tipo de objetivo. Si ustedes quieren, me dejan en los comentarios y les hago un video explicándoles específicamente este tipo de formación de objetivos. Y después, la última parte es la regulación de la autocrítica, ¿sí? En vez de decir no soy tan listo como para pasar mi examen de residencia, estoy dándolo todo por mi sueño y voy a seguir dándolo todo. Disminuyemos esa autocrítica destructiva y pasémosla a una valoración de nuestro esfuerzo para poder seguir esforzándonos y manteniendo la salud mental mientras lo hacemos. Esto es todo lo que les quería contar sobre el perfeccionismo. Básicamente la clínica, básicamente el tratamiento, que tiene que ver con partes conductuales, con partes cognitivas y con partes emocionales. Si hay algún tema del cual te gustaría que hable o que te gustaría que cubra, déjamelo en los comentarios y voy a estar considerándolo para próximos videos porque estamos sacando videos toda la semana. Así que espero que te haya gustado. Y de hecho, una cosa extra, si vos sos un médico que se está preparando para su examen de residencia y te gustaría superar el perfeccionismo, pero a la vez necesitas sacar un puntaje mayor al 70 u 80% en tus exámenes de residencia, ya sea los STEPS en Estados Unidos, ya sea el MIR en España, ya sea cualquiera de los exámenes en Colombia de cualquiera de las universidades, ya sea el ENARM en México, ya sea el examen de residencia en Perú, cualquiera de estos exámenes de residencia, y no te hace falta más información porque ya sentís que la información que tenés es todo lo que necesitas, ya estás abrumado de información y percibís que lo que necesitas es aprender a aprender esa información de forma mucho más rápida, de forma mucho más efectiva, de forma que realmente puedas aplicar esa información y sentís que lo que necesitas es esto, una forma de aprender más rápido y mejor toda la información que ya tenés disponible. Y además, una cosa muy importante para mí es que realmente querás aprender profundamente, realmente querás aplicar la información porque tenés una pasión por tu especialidad. Entonces lo que yo te invito es a que saques una sesión con nuestro especialista en diagnósticos para que pueda analizar tu perfil, para que pueda analizar cuáles son tus cuellos de botella y cómo podríamos hacer para ayudarte de forma más o menos personalizada a conseguirlo, y no solamente conmigo sino con todo mi equipo. Así que si ese es tu caso y te gustaría obtener una sesión gratuita para poder ver si podemos trabajar juntos, simplemente dale clic a la descripción de este video donde te voy a estar dejando la información para que puedas agendar tu sesión. Así que nada, dicho eso, nos vemos en el próximo video y seguimos conversando. Chao, chao.